Bienvenidos a una nueva actualización de las noticias internacionales. Soy María Clara Calle y esto es El Mundo Ahora. Estados Unidos revela detalles sobre su plan político para Venezuela. El secretario de Estado Marco Rubio habla de 3 fases: estabilidad, recuperación y transición, mientras que la Casa Blanca dice que es muy pronto para elecciones y que las decisiones las seguirá dictando Washington. Estados Unidos también quiere controlar el petróleo de Venezuela. Washington afirma que permitirá la venta de parte del crudo sancionado el mismo día en el que interceptó 2 buques petroleros asociados con Venezuela que estaban en aguas internacionales. Dinamarca y Estados Unidos se reunirán la otra semana para discutir los planes de Washington sobre Groenlandia. La Casa Blanca dijo que la diplomacia es la primera opción, aunque no descartan apropiarse de la isla por la fuerza, mientras que los europeos planean cómo responder. Iniciamos hablando de Estados Unidos porque hay nuevos pronunciamientos sobre el control político que quieren ejercer en Venezuela. Este miércoles, la Casa Blanca señaló que mantienen lo que calificó de máxima influencia en el país suramericano, a pesar de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, negó ayer que un agente externo gobernara su país. Contrario a ello, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, indicó que Washington tiene un plan de largo plazo para la política venezolana, que comienza con alcanzar la estabilidad y luego vendrían la recuperación y la transición, aunque Estados Unidos señala que es muy pronto para hablar de elecciones. Escuchemos a Rubio. El primer paso es estabilizar el país, no queremos que caiga en el caos. Parte de esa estabilización y la razón por la que entendemos y creemos que tenemos la mayor influencia posible es nuestra cuarentena. La segunda fase será la que llamamos recuperación y consiste en garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otras partes tengan acceso al mercado venezolano de una manera. Eso también es justo. Al mismo tiempo hay que empezar a impulsar el proceso de reconciliación nacional en Venezuela para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas de las cárceles o repatriadas al país y comenzar a reconstruir la sociedad civil. Y luego la tercera fase, por supuesto, será la transición. Además del control político, Estados Unidos quiere supervisar de manera indefinida la venta del petróleo venezolano. Esto lo dijo textualmente el secretario de Energía estadounidense Chris Wright. Él también sostuvo que el dinero que resulte de la venta del crudo y de los productos derivados del petróleo venezolano irá a cuentas controladas por Estados Unidos. Otra versión tiene la estatal petrolera de Venezuela, PDVSA. Uno de sus dirigentes le dijo a Reuters que ellos no le deben nada a los estadounidenses, mientras en un comunicado oficial la empresa agregó que están negociando con Washington cuánto volumen de crudo les venderán, pero en términos similares a los que tienen actualmente con la estadounidense Chevron. En medio de todo esto, Estados Unidos ya ha tomado acciones sobre el petróleo venezolano. Este miércoles el ejército incautó 2 buques petroleros y que habían escapado del bloqueo económico que impone Washington. Los navíos son el Sofía, interceptado en el Caribe, y el Bella 1, renombrado como Marinera, que fue abordado en el Atlántico Norte. Sobre este tema conversamos previamente con José Ignacio Hernández, especialista senior de Aurora Macro Strategies y abogado enfocado en petróleo y minería, quien nos explicó cómo funcionan las sanciones y si Estados Unidos podía o no incautar los navíos. Lo que hemos visto con estos 2 buques es el ejemplo más reciente del así llamado bloqueo contra Venezuela. No es otra cosa en realidad que la ejecución de acciones de cumplimiento de la regulación de sanciones y de lucha contra el terrorismo en el derecho de Estados Unidos de América. Este tipo de incautaciones o comisos civiles, como se le llama, están plenamente respaldados por el derecho de Estados Unidos. Hay de hecho experiencia en este país con el caso de Irán. Y por lo que respecta a la legalidad desde el punto de vista del derecho internacional, pues hay una excepción que aplica en el derecho internacional que rige a las aguas territoriales, que es precisamente la capacidad de ejercer este tipo de acciones sobre buques o naves, tanqueros petroleros en este caso, que no tienen una nacionalidad efectiva. Y esta flota fantasma con la cual PDVSA ha venido eludiendo
las sanciones y desviando el ingreso petrolero venezolano por medio de redes ilegales, informales y de corrupción, estos tanqueros, decía, obviamente suelen operar con bandera falsa y eso da piso legal también desde el derecho internacional para el cumplimiento de este tipo de comisos civiles. Y en medio de estas acciones de Estados Unidos frente a la política y al petróleo venezolano, la incertidumbre sigue reinando en los ciudadanos. Algunos de los venezolanos migrantes sienten temor por sus familiares que continúan en Caracas. Otros expresan su preocupación por lo que puede ocurrir en Colombia, pues Trump amenazó con repetir un operativo similar, pero en contra de Gustavo Petro. Incluso el mandatario colombiano convocó a manifestaciones esta tarde en su país. Desde la frontera entre Colombia y Venezuela nos amplía nuestra enviada especial Elmaría Angulo. El tema del que hablan todos en esta parte fronteriza en Cúcuta, llamada Villas del Rosario, conocida también como La Parada, es qué pasaría si Estados Unidos interviniera en Colombia. Al respecto, algunos venezolanos residentes en Cúcuta expresan temor, pero también manifiestan incertidumbre sobre lo que pueda pasar en su país y lo que viven sus familias allí. Ellos tienen miedo, así como tenemos nosotros, porque igual lo que está pasando, que también están las amenazas que Trump quiere invadir a Colombia. Entonces, bueno, ellos se preocupan porque uno está aquí en frontera, de verdad aquí uno corre peligro porque estamos cerca, ¿me entiendes? Entonces, bueno, esperando que no pase nada malo y a que Trump se le quitan los caprichos también de invadir a Colombia y que, bueno, y que estemos tranquilos, porque si aquí llega a pasar una invasión, ¿para dónde vamos a agarrar nosotros? En medio de este panorama, para algunos colombianos, los venezolanos que ya residen aquí en la ciudad de Cúcuta no tienen una mejor opción que permanecer de este lado. Eso les toca que hacen aquí o regresasen de echar para atrás, porque para allá no pueden, porque eso va a ser peor. Porque ya los tildaron de traidores de la patria y esta va a ser peor. Esta vieja va a ser peor. Figúrese, tiene la complicidad de los otros criminales que están escondidos. Diosdado, el hermano de ella, el padrino López, todos esos, eso va a ser peor la vaina. Aunque la vida en esta zona fronteriza ha transcurrido con normalidad desde el registro de los ataques del 3 de enero, en este punto conocido como la carrera séptima, al cual cruzan muchos venezolanos a diario para trabajar en estos comercios, nos han expresado temor a ser detenidos por la Guardia Nacional o por los llamados colectivos en caso de expresar su opinión sobre la captura de Nicolás Maduro. Y estos temores de una intervención estadounidense se extendieron a Groenlandia, el territorio autónomo que hace parte de Dinamarca. Este miércoles, el secretario de Estado Marco Rubio señaló que Estados Unidos y Dinamarca se reunirán la próxima semana para hablar sobre la isla. Recordemos que las tensiones han crecido porque la Casa Blanca reiteró que el plan de Donald Trump es apropiarse de Groenlandia, ya sea comprándola o a la fuerza, aunque señalan que la primera opción será la diplomacia. Por su parte, los europeos rechazan estas posturas y ministros de Dinamarca, Francia, Alemania e Italia, entre otros, discuten qué plan seguir. Mientras que el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, agregó que el bloque de los 27 respalda a los daneses y a los groenlandeses. Sobre Groenlandia, permítanme ser claro, Groenlandia pertenece a su gente. Nada se puede decidir sobre Dinamarca ni sobre Groenlandia sin Dinamarca o sin Groenlandia. Cuentan con el pleno apoyo y la solidaridad de la Unión Europea. Europa seguirá siendo un defensor firme e inquebrantable del derecho internacional y el multilateralismo. Mientras tanto, dentro de Estados Unidos, es noticia que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido por sus siglas ICE, mató a una mujer de 37 años en Minneapolis. El ICE le disparó cuando ella no abrió su vehículo y quiso escapar. El jefe de la policía de la ciudad, Brian O'Hara, indicó que la mujer era ciudadana estadounidense y no una migrante, y señaló que no había ningún operativo en contra de ella. A pesar de esto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó a la mujer asesinada de cometer un acto de terrorismo doméstico por, según ella, conducir su vehículo en medio de los oficiales. Cambiamos de noticia y de región para ir a Medio Oriente, porque este miércoles en Siria, cerca de 10.000 personas huyeron de Alepo, en el norte del país,
por los enfrentamientos entre el ejército y las fuerzas democráticas sirias, que es la alianza militar de las milicias kurdas. Los desplazados están siendo evacuados por la defensa civil a campamentos o a refugios, mientras que el fuego cruzado persiste entre ambos bandos por segundo día consecutivo. El norte de Siria es nuevamente escenario de desplazamiento. Este miércoles, residentes de la ciudad de Alepo abandonaron sus hogares por los nuevos enfrentamientos entre el gobierno sirio y las fuerzas democráticas sirias, lideradas por los kurdos. Los equipos de la defensa civil están hoy en alerta en los puntos de cruce o entrada por donde están saliendo nuestras familias de las zonas de Sheikh Mohassud y Asrafat, además de los distritos vecinos de Al-Siria, Al-Midan y Al-Suelmayá. Las estamos transportando de forma segura a los lugares a los que desean ir, según sus deseos, o a refugios. En otro territorio kurdo, en Hasakah, miles de personas salieron a protestar en contra del recrudecimiento de la violencia en Alepo. Los grupos de mercenarios atacan a civiles, hospitales y residentes en esos barrios con el objetivo de desmoralizar a la población. Pero nosotros, todos los componentes del noreste de Siria y la administración autónoma, estamos dispuestos a sacrificarnos por ellos. Varios civiles han muerto por el fuego cruzado en los distritos de Alepo durante los últimos días. De hecho, este miércoles los combates en la zona continuaron, aumentando la presión sobre miles de kurdos que huyen y dejando muertos y heridos, según fuentes sanitarias de la ciudad, con el gobierno de facto exigiéndole a las fuerzas kurdas retirarse de los distritos atacados. Estos combates se producen luego de que el jefe de las fuerzas democráticas sirias se reuniera en Damasco el domingo con autoridades sirias para negociar la integración de sus soldados al ejército nacional. Según el acuerdo firmado el pasado 10 de marzo entre los kurdos y el gobierno de facto de Ahmed al-Shara, el grupo del norte del país debía fusionarse con el ejército sirio para finales de 2025. Pero en medio de desacuerdos y pocos avances, ambos han mantenido ataques mientras negocian cómo cumplir con lo pactado. Más al sur continúa la disputa en Yemen entre el gobierno internacionalmente reconocido, apoyado por Arabia Saudita, y el Consejo de Transición del Sur, o CTS, que es respaldado por Emiratos Árabes Unidos. El gobierno destituyó al líder del CTS del Consejo Presidencial, luego de que este no se presentara al inicio de las conversaciones que iban a celebrarse en Riad. Desde el lado de los separatistas, sin embargo, afirman que se quedó en la ciudad de Adén para monitorear cuestiones de seguridad. Ramiro Cueva Arberena nos cuenta. Continúa la tensión política en Yemen entre el gobierno y el Consejo de Transición del Sur. El jefe de los separatistas del sur yemení, Aidarus al-Zubaydi, se ausentó en el inicio de las conversaciones que las partes iban a tener en Riad. Si bien su delegación sí llegó a Arabia Saudita, el líder se quedó en la ciudad de Adén, supervisando operaciones militares y de seguridad, según dijo el CTS. Tras una reunión de emergencia, el gobierno de Yemen destituyó a al-Zubaydi de su puesto en el Consejo Presidencial. Además, lo remitió al fiscal público por cargos que incluyen alta traición. En un comunicado enumeraron las acusaciones. El mayor general Aidarus bin Qasim al-Zubaydi ha abusado de la justa causa del sur, la explotó para cometer graves violaciones contra civiles en las gobernaciones del sur y dañó la posición política de la República de Yemen, la situación económica y política, el ataque a la Constitución y las autoridades constitucionales, la obstrucción de los esfuerzos del Estado para enfrentar el golpe y la rebelión y la instigación de la lucha interna que lideró hacia una rebelión militar, junto con las graves violaciones que cometió contra ciudadanos inocentes. La crisis política explotó hace un mes cuando el CTS, respaldado por Emiratos Árabes Unidos, desplegó hombres armados para controlar el sur del país. Por su parte, el gobierno internacionalmente reconocido, cuya coalición incluye al CTS desde 2017, son apoyados por Arabia Saudita. Hace una semana, Riad incluso lanzó un bombardeo contra un puerto en el sur de Yemen a un presunto envío de armas emiratíes. Las fuerzas militares yemeníes actualmente realizan incursiones para recuperar el territorio controlado por los hombres del CTS. Pero en el mundo no solo hay crisis políticas. Hablemos ahora del clima, porque la temporada invernal azota a Europa Occidental con decenas de vuelos cancelados en diferentes países como Reino Unido y Francia. Este fue el efecto de la borrasca Goretti, que golpea a la región y que hizo que nevara en ciudades como París, donde sus monumentos, tal como la Torre Eiffel, se vistieron de blanco. Un escenario un poco atípico para los turistas.
Es mi primera vez en París, también mi primera vez en Europa, la primera vez que veo nieve porque vengo del Amazonas, de Surinam, así que es magnífico para mí, me gusta. Tenía miedo de venir, pensando en que no soportaría el frío, pero la verdad es que me gusta más que el sol. Hasta aquí las noticias, pero regresamos en breve con más información para ustedes. En un instante, reporteros.